los indígenas. Llegamos al último momento, un par de minutos más, por favor. Llegamos al último periodo, 1979, el sujeto indio, activo durante todo el periodo político nacional, post 52 hará las firmas, los convenios, los tratados del acuerdo del pacto militar campesino. La generación del 79 denunciará estos pactos como pongueaje político, porque ha habido una instrumentalización de este sujeto político. La política boliviana es inconcebible, por lo menos en esta revisión, sin la presencia activa, aunque no esté dentro del espacio de toma de decisiones del sujeto político indígena. Post 79 tenemos la denuncia del pongueaje político hasta la década del 90, donde hay una rearticulación indígena, pero este sujeto político indígena, miren cómo va cambiando, va nutriendo su proceder, ahora incorpora dentro de su discurso la identidad cultural. Entonces, este sujeto político indígena le dotará de identidad cultural al movimiento político. Ya no serán como en los 50 el sindicato agrario o el sindicato campesino, sino ahora más bien se tratará de reivindicar la identidad cultural precolombina, ¿no? Lo aymara, lo queco, lo guaraní, etcétera, etcétera, etcétera. Resultado de esto tenemos la victoria del instrumento político por la soberanía de los pueblos, y PCP más, de los años 2005. Sin embargo, ahí pareciese, ¿no?, el clímax de todo este proceso del sujeto político indígena. Sin embargo, son 4 años, del 2005 al 2004, 4 años de este sujeto político que estará consolidado, fuerte de alguna forma. Sin embargo, en esos 4 años, igual esta política blanqueada, racista, impedirá que la transformación del Estado sea real. Esta república que ahora está cumpliendo su bicentenario, será difícil poder realizar cambios estructurales en su forma. El 2009 empieza ahora por una infección interna, porque se había llegado a tener un espacio de poder, un espacio en la toma de decisiones. Sin embargo, igual, como decimos, es un sujeto barrado, habrá traiciones internas, ¿no? La traición del inconsciente, o del uso excesivo del lenguaje, de lo simbólico. Entonces, ahí este sujeto político nuevamente termina por ser cercenado, ser minado, para que ese proyecto político no termine por cuajarse. Entonces, lo que estamos viviendo ahora es el cercenamiento de este sujeto político indígena, tanto por intromisión externa, también como por infección interna, ¿no? Entonces, este sujeto político indígena tiene una dificultad, es lo que decíamos, abusando del concepto de Lacan, es un sujeto barrado. Espero que estas ideas puedan servir para seguir desarrollando. No hemos terminado el tema, sino más bien son ideas que nos pueden seguir permitiendo el debate. Gracias, Anatoly. Queda entonces abierta la oportunidad para hacer preguntas y comentarios sobre el tema del día de hoy. Tal vez el compañero Heinz quiera abrir la ronda de preguntas, tal vez. Bueno, gracias. Sí, ha estado interesante la semblanza histórica que nos ha hecho el compañero Juan Carlos, para quienes han llegado o se han integrado al ruedo. Juan Carlos Morales es egresado de la carrera de filosofía, tiene una especialidad énfasis en los estudios acerca del movimiento indígena, sobre todo por el arraigambre que él tiene de ser aymara.
nos ha dado una semblanza de cómo es que se ha ido formando este sujeto político desde las bases indígenas, y hoy podríamos incluso identificarlas desde las bases o desde la parte occidental, incluso siendo más específicos, la parte aymara. Eso diríamos como una especie de síntesis. Y cómo es que, pero para nuestros días, este sujeto político que se ha ido encumbrando a partir del llamado proceso de cambio, ha ido entrando, ¿no?, en un proceso de, podríamos llamarlo, crisis. Eso es, diríamos, el motivo para comenzar a hacer este conversatorio. ¿Qué tanto está en crisis? ¿Es una crisis terminal? ¿Es una crisis hacia una reconstitución? O, por el contrario, ya estoy poniendo preguntas que quizás, si no es el mismo compañero Juan Carlos, pueden ser sujeto de conversación en este encuentro que tenemos ahora. ¿Cómo es que este sujeto, que supuestamente al primer gobierno de lo que ha sido el MAS hace casi 20 años, tenía las esperanzas, se le decía que era la reserva moral de la humanidad incluso? ¿Dónde ha quedado todo esto? ¿O era solamente simple retórica que se ha ido desgastando con el pasar de los años y las gestiones, y al final ha devenido en la actual, podemos ya identificarla como actual estado de crisis de este propio sujeto al interior de lo que es el gobierno actual, y este denominado proceso de cambio, del que no creo que sea coincidencia? Hoy en día el propio gobierno casi ya no menciona, ha cambiado esa bandera, ¿no? Si es una bandera retórica o es una bandera que ahora quizás tiene aires electorales, puede entenderse como, no sé si algo de manera moderadamente seria como proyecto de país. Cambiar un, entre comillas, proceso de cambio por lo que ahora le llaman la bandera de la industrialización, en tanto no tenga un sustento político como sujeto que pueda hacer posible esto, es de nuevo recaer en los viejos problemas del siglo XIX y del siglo XX, que bien Juan Carlos lo mencionaba, como una crítica a este bicentenario que vamos a vivir. Que sirva este espacio y de oportunidad para ir y comenzar debate entre nosotros, a ver cuáles son las posibilidades que podemos entender o algo más. Eso sería de mi parte, compañero. No sé si Juan Carlos quiere complementar algo más, y luego, ahí está. Adelante, por favor, gracias. Anatoly, tal vez podemos escuchar una ronda de 3 intervenciones y de ahí podría ir ganando algunas ideas para responder. Bueno, invito entonces a los compañeros que están asistiendo a este coloquio, este conversatorio, en el ámbito y en el ánimo de generar un poco de diálogo y, por qué no, algo de debate respecto al tema de la crisis, entre comillas, del proceso de cambio. Estoy seguro de que muchos de los participantes tienen diversas posturas que sería interesante conocer. Por favor, el que quiera intervenir primero, levante la mano. Compañeros, buenas noches, ¿me escuchan? Fuerte y claro, Marco Antonio. Ya, muy buenas noches a cada uno de ustedes, compañeros. Bueno, escuché muy atentamente lo que el compañero Juan Carlos, ya es tesista, ¿verdad?, que ya va a defender, y me alegro mucho la posición que tiene. Y yo también podría decir, o sea, yo no estoy haciendo tesis todavía, estoy creo que en segundo, tengo materias de primero. Con esa salvedad, mi posición no va a ser tan contundente como él lo ha dicho, ¿verdad? Entonces yo estoy muy arraigado, ¿no? Así, soy un campesino que vivo en el campo, siempre he estado, o sea, he vivido la etapa cuando había los aras, ¿verdad? Mis papás eran, ¿cómo sería? Digamos, tenían la tierra, pero nosotros teníamos que trabajar para el patrón, como se lo llamaba. Por ejemplo, mi abuelo paterno se duraron a la tierra de Chaco, se cerraron el recogido porque estaba trabajando, me contó mi madre.
Entonces así es como, es decir, han destruido familias, ¿no? Porque mi mamá luego creció huérfana, porque también su mamá se fue, es decir, mi mamá era huérfana, pero se fue su mamá también con su segundo esposo, ¿no? Entonces todo eso, ¿no? Al margen de todo eso, yo estoy muy arraigado lo que es con lo que es acá también en Copacabana, con lo que es el sindicalismo campesino, ¿no? Es decir, siempre asisto a las reuniones porque soy parte de dos comunidades. Entonces, por ejemplo, la última vez que participé fue en ese bloqueo que se hizo, que convocó David Mamani, no creo que es ejecutivo departamental de aquí del Departamento de La Paz. Entonces él había convocado, bueno, nos ha convocado a nosotros, hay subdirigentes, son centrales, subcentrales, y el último, el inmediato superior de nosotros, de los comunarios, es el secretario general. Entonces, que teníamos que asistir al bloqueo, ¿no? Entonces se hace una reunión y ahí han decidido, ¿no? Y me han elegido como secretario de actas del comité de bloqueo. Entonces, por eso estuve muy, digamos, enterado de lo que pasaba. Teníamos a cargo 5 comunidades que teníamos que controlar la asistencia, digamos, el bloqueo que creo que fue, o sea, sí, cuando yo asistí, 4 días asistí. Entonces, ¿a qué hora? Todo eso teníamos que dar informe, hasta qué hora se han quedado la comunidad. Estábamos distribuidos en 3 zonas, en 3 lugares, para bloquear, para no dejar ni ingresar ni pasar las movilidades, ¿no? Entonces, ahí la gente, yo pude escucharles que los comunarios decían que luego de terminar ya casi, digamos, es decir, los 4 días de bloqueo, que no habíamos conseguido nada, porque solamente, todos han hablado de eso, ¿no? De que éramos como escaleras. ¿Para qué? Porque se había comprometido el Ejecutivo Departamental, David Mamani, llegar al punto del bloqueo de aquí, de nuestro lugar. Entonces, dice que ha tenido muchos obstáculos, se había quedado en Tiquina, ¿no? En ese lugar, no me acuerdo el nombre, ahí se ha quedado. Entonces, todos los comunarios estaban con las ganas de poder eh, que llegue y escucharle a él, pero solamente ha llegado un subalterno de él. Entonces, todos estaban desanimados, se han dicho al día siguiente, cuando ya terminó el bloqueo, por ejemplo, la provincia Ingavi, creo que es de Desaguadero, todas esas provincias no estaban acatando el bloqueo. Es decir, normalmente de ese lado, del lado del Perú, de Yunguyo, entraban los transeúntes, los pasajeros normales, que los turistas todos salían y entraban por ahí. Entonces, estaban quebrando la contundencia del bloqueo. Entonces, por eso la gente estaba muy, digamos, en desacuerdo, ya no querían. Por ejemplo, el último día que ya yo estaba observando lo que pasaba, el informe que yo daba, ya muchos estaban ya sus puntos de bloqueos como una cancha de juego, estaban jugando bol, estaban jugando fútbol, ya no había la seriedad con lo que se había iniciado, ¿no? Entonces, por eso yo, digamos, puedo transmitir por este medio que los campesinos sí estamos, digamos, diciendo que nosotros solamente estamos como escalera. ¿Para qué? Para que otros se sirvan, digamos, de lo que se consigue, ¿no? Por ejemplo, Achacachi, con el bloqueo había conseguido proyectos, digamos, de construcciones, digamos, de un proyecto que podría, digamos, solventar, digamos, a todos los comunarios que podían trabajar ahí. Entonces, más o menos había esa versión. Entonces, a eso es lo que podría acotar a la presente conversatorio, mis estimados compañeros. ¿Algún otro compañero quisiera intervenir, por favor? Bueno, muy buenas noches, Juan Carlos. Muy buenas noches a todos los presentes. En primer lugar, agradecerte, Juan Carlos, por tu intervención. Es una recapitulación bastante interesante de lo que sucede en nuestra historia en los últimos años. Asimismo, creo que hay algo fundamental que debería, no sé, considerarse como central para hablar de la filosofía indígena. Es la división de lo que es el campesino y el indígena, que es una división tan sutil, tan hasta invisible, tan nimia, que existe dentro del ámbito práctico, porque tiende a mucho el mismo lenguaje a confundir ambas categorías. En primer lugar, cuando hablamos de campesinos,